Saludos y bienvenidos una vez más a este tu canal Yo Vivo en el Campo. Bueno, en esta nueva entrega os voy a presentar lo que os comentaba ya en el vídeo anterior de la Biblia, la Ecobiblia, material radioactivo, una etiqueta, porque realmente es un material que me llevó su tiempo en aquel entonces, que no teníamos este internet que tenemos hoy día, era un internet dial-up, muy lento, no había los buscadores que hay hoy día, por lo tanto, pues me costó trabajo, pero al final pues conseguí recopilar una información que me ha servido y me sigue sirviendo todavía en la actualidad. Son 10 temas. El primero es, es el tema filosófico de lo que significa desarrollo sostenible en la ciudad y en el campo y qué entendemos o qué es realmente el concepto de calidad de vida, tanto en las ciudades como en el campo. El segundo índice encontré pues información de introducción a la permacultura, de Bill Mollison, de sistema regenerativo, que en aquel entonces pues estaba hablando, no había mucho material como lo hay ahora, pero hay material. Y luego, por supuesto, la agroecología. Todo es introducción para Nosotros luego ir, completamos digamos, con viendo lo que es la cuál de parte estas mineral, ¿no? técnicas Que te va a busca ayudar en el mantener campo aquel que tú, pues bueno, has decidido vivir. El tercero es métodos, ¿no? Y es un método de biogás, cómo pues usar eh, todos los residuos orgánicos y de animales, cuáles son las formas y los estudios que hay que hacer, y el biodiesel, igualmente, cómo pues reutilizar esos aceites que uno usa para la cocina o que donde tú estés viviendo cerca, donde tengas tu campo, hay un restaurante o hay varios restaurantes y puedes recoger todo ese aceite quemado y reusarlo y crear y desarrollar el biodiesel. El cuarto son técnicas y métodos de energía renovable. Es, digamos, reconocer dónde estás y cuál de las energías, que es la eólica, la solar, la hidroeléctrica, pues te puede ir bien para crear tu sistema pues, de electricidad y funcionamiento de equipos eléctricos. Luego están los tipos de construcciones. Partiendo del ferrocemento, que es, digamos, el menos ecológico, porque se usa cemento, pero tienes unas ciertas posibilidades de desarrollar pues, formas que con otro material ecológico no podrías desarrollar. Formas, pues, cúpulas, puedes desarrollarlo con otros materiales ecológicos como la arcilla, pero no es muy sostenible en el sentido de que si llueve, pues tienes que crear unas capas, tiene que ser un polígono. Por lo tanto, el ferrocemento está bien conocerlo y saber cuál es la técnica, porque puedes no solamente vivienda, puedes construir hasta caminos, puedes construir asientos, sofás, o sea, infinidad de cosas que puede irte bien en el campo. Luego está la arcilla, la construcción con palos y raíces, luego está la madera, la piedra, la alpaca de paja o de heno, los ladrillos hechos a través de la arcilla y también, como no, pues aprender a saber cómo lo básico de conexiones eléctricas. Y luego, como no, pues las tuberías, ¿no? Cómo pues montar las tuberías en tu casa, cómo llevar el agua a ciertos lugares, como el huerto, como lugares de asentamientos, etcétera, ¿no? El sexto son formas y técnicas para almacenar los alimentos. Esto es muy importante
porque tienes que saber por lo menos lo básico para almacenar pues, los alimentos que produces en tu huerto o en el conuco, ya sea pues, de papas, de zanahorias, de cebolla, como los materiales que hay para almacenarlo, para construir ese almacén y que de alguna forma pues, pueda tener sin ningún problema de que se te dañe, pues almacenado una gran cantidad o una cantidad tanto de semillas, de granos, como de tubérculos. Eso es algo muy importante porque uno de repente se ve con una cosecha de patatas o de cebolla o de lo que tú quieras, de cualquier tubérculo también, que eso es lo que más se suele almacenar y más puede aguantar, y resulta que lo almacenas en un lugar que no es el propicio y cuando vienes a darte cuenta, pues se te ha estropeado todo. Igual que los granos, que las semillas, todo eso tienes que tener una base para poder almacenarlas, porque eso es, digamos que es a futuro, eso es lo que te va a permitir parte de la sostenibilidad, el poder saber y tener un buen sistema de almacenamiento. El séptimo es tratamiento y ciclos de las semillas. Tienes que conocer primero, tener claro qué es lo que vas a sembrar en esos huertos y en función a lo que tú realmente vas a sembrar, esas semillas tienes que saber cómo, como he dicho anteriormente, cómo guardarlas y resguardarlas pues, de la luz, de la humedad, que son los mayores peligros que tiene el mantenimiento de una semilla. Y por supuesto, pues el ir conociéndolas, ¿no? Cuáles son las características de cada una, y pues cómo, cuánto tiempo te da de caducidad, etcétera. El 8 es tipo de tierra, eso es también muy importante ya. Una vez que has determinado el área donde vas a desarrollar el huerto o el invernadero, pues entonces tienes que analizar el tipo de tierra, tienes que saber qué pH tiene, la conductividad, tienes que ver qué cantidad de limo tiene, de arcilla, de arena y de materia orgánica. Es muy importante porque eso puede que te ayude a tomar una decisión. A lo mejor el huerto lo tienes es mejor en otro lado que en ese, porque en ese lugar que parece bonito porque es llano, pero resulta que no tiene nada de materia orgánica, tiene mucha arcilla. No te digo que no se pueda, porque todo se puede. Con tiempo y con trabajo puedes crear totalmente y regenerar toda esa zona. De ahí, como se hablaba antes, de la regeneración. Claro que puedes regenerar. Pero si tienes otro lugar que aunque parezca más incómodo, tiene mejor tierra, pues a lo mejor está ahí tu punto, ¿no? El 9 es el cuidado de los animales domésticos. Tienes un área ya y dices, bueno, ¿qué animales domésticos voy a tener? Aparte de mascotas, ¿qué otros animales domésticos que me pueda dar pues sustento, como la leche, como pueda dar carne, como pueda dar huevos? ¿Qué es lo que voy a tener? ¿Dónde los voy a tener? ¿Y cuál va a ser el cuidado que requiere cada especie de animal de granja? Eso es muy importante. Y en función al terreno que tengas, también te va a decir qué animal de granja es más beneficioso para tu tierra y para que tú tampoco te estreses demasiado y puedas cuidarle bien. Porque recuerda que tienes una responsabilidad con todo tu entorno, ya sea vegetal como animal. Y el último, el 10, es la construcción del huerto. Es muy importante, una vez que ya tienes localizado dónde vas a hacer tu huerto o tu invernadero, porque, o las dos cosas, puedes tener huerto e invernadero. Una vez que ya lo tienes localizado y analizada la tierra, tienes que ver qué tipo de, cómo vas a hacer tu huerto, cómo lo vas a diseñar. Vas a diseñarlo con líneas bancales rectos, vas a diseñarlo en forma como hay en algunos lugares circulares. El espacio te va a decir cómo va a ser. Mi espacio, que es en talud, pues lo que hice fue terrazas, camas biointensivas, sin curvas de nivel. ¿Por qué se llama biointensivas? Porque resulta que en un metro cuadrado te produce más
que si haces por las típicas, digamos, o zanjas normales de un arado, del típico huerto que todos pues hemos visto, ¿no? Los bancales de una sola planta o de dos como mucho. Estos son bancales de 60 centímetros máximo, que te permite moverte de un extremo a otro, de un lado a otro, pues ahí se siembra mucha más cantidad. Luego hice otro huerto en otro lugar, paralelo, cercano, colindante a este, y ahí quise probar lo que son las curvas de nivel. Entonces tienes que, si vas a hacerlo con curvas de nivel, pues tienes que saber cuál es la técnica, qué técnicas hay, qué aparatos hay para poder hacer esas curvas de nivel que vayan lo más pues, niveladas posible. Es muy importante saber entonces cuál es la técnica que vas a usar. Otra de las cosas que incluye ahí son planos de aperos. Cuando digo de aperos es de pues de maquinaria o elementos que vayas a utilizar como la azada, tipos de azadas que hay, tipo de palas que hay, tipo de picos que hay. Todo eso tienes que tenerlo bien claro, cuál va a ser lo que vas a tener y lo que hay en tu zona. A lo mejor en tu país donde está, no hay, como pasa aquí, no he encontrado unas azadas que cuando veo algunos vídeos digo, wow, qué maravilla. Pero, ¿qué pasa? Te las haces. Sacas planos, los descargas y te construyes o mandas a un herrero que te haga tal equipo o tal aparato o utensilio o apero para la labranza. Todo eso lo tienes que tener escrito, tienes que tener descargado y guardado. Consultarlo cada vez que tengas una duda, ir ahí y decir, bueno, tengo como yo, tengo hidroeléctrica, microhidroeléctrica y solar. Cuando he tenido algún problema de una de las dos, pues me he ido aquí a consultarlo y he visto si en alguno de los cálculos pues he cometido algún error o no, etcétera, cuál es. Pues dicho esto, con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8, amor, paz y salud. Bye. Ah, por cierto, se me olvidaba deciros e invitaros a que os suscribáis, que invitéis a otros amigos para que se suscriban también. Necesito ahora en este canal vuestro apoyo. Dedito para arriba y vuestros comentarios que siempre son de agradecer.